Tutoriales y experiencias creativas, ruta 1. En esta oportunidad vamos a revisar la experiencia creativa El ruido en mi salón, que corresponde a la primera experiencia creativa de los grados 10º y 11 relacionada al tema de Aprende por experiencia la nueva cultura maker. En esta guía lo que pretendemos es revisar en un principio eh, las afectaciones que tiene el ruido en un aula de clase, ¿sí? Primero, cómo se afecta ese ruido, esa contaminación ambiental o esa contaminación auditiva mejor que puede ocurrir y los efectos que puede tener para la salud. Entonces se propone a los estudiantes que ideen un circuito que detecte esos niveles de ruido que hay y pueda emitir un indicador tanto visual como em, auditivo de que hay mucho ruido en el ambiente. Para este circuito y para la simulación del mismo, para la simulación de esta experiencia creativa, vamos a utilizar el siguiente montaje. ¿Sí? Aquí lo que pretendemos es que relacionar y que el estudiante entienda cómo cómo sería el proceso para darle las indicaciones algorítmicas a, en este caso, nuestro controlador, que es el Arduino, para captar a partir de una señal que captamos del ambiente, poder emitir una señal ya sea visual o auditiva. Entonces vamos a proceder a hacer el montaje que nos indica la guía. Para eso nos vamos a ir a nuestro simulador del Tinkercad. Vamos a crear nuevo circuito y allí procedemos a arrastrar los elementos que nos indican en la guía, los cuales son un Arduino. Vamos a utilizar una protoboard. Si vamos a ir acomodando los diferentes elementos. Vamos a necesitar también un potenciómetro. El potenciómetro, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para emular la señal auditiva que voy a captar en el ambiente. En la práctica real, lo que utilizamos acá es un sensor de sonido, pero como no tenemos la posibilidad de simular el sensor de sonido, vamos a emularlo con la variación de voltaje que nos permite hacer este potenciómetro. Vamos a utilizar también un LED que va a ser como nuestro indicador de ruido y una resistencia. Listo. Contados con los elementos, procedemos a la conexión del circuito. Entonces vamos a darle un giro acá para poder visualizar mejor estos pines que están aquí ocultos. Lo primero que tenemos que conectar son las polarizaciones. Entonces vemos aquí en el Arduino los puntos de tierra, ¿sí? Y el punto de 5 voltios. Utilizamos como tal los colores que se recomiendan utilizar para la creación de circuitos, el cual son rojo para los positivos y negro para los negativos o la tierra. ¿Mm? Conectamos entonces este primer pincito del potenciómetro, lo mandamos aquí a positivo, ¿sí? Para poder tener una mejor perspectiva de él. Y el extremo lo vamos a conectar directamente a tierra, el otro extremo. Para así poder lograr tener que la variación de la señal va a ser dada por el pin de la mitad de nuestro potenciómetro. Procedemos también a hacer la conexión de nuestro LED. Lo arrastramos acá, lo conectamos. El LED tiene dos paticas, una corta y una larga. La cortica siempre la vamos a conectar a negativo. Y la larga la vamos a conectar pues, a los voltajes que vayan positivos. Pero en este caso, nosotros tenemos una señal que va a ser captada directamente, que va a ser emitida directamente desde el Arduino. ¿Sí? Entonces, pues ese positivo va a ser el voltaje que va a salir de allí directamente. Entonces conectamos aquí el LED y sacamos esta señal a un pin
digital de nuestro Arduino, que es por el 3. Sacamos aquí la señal. Bueno, agrandamos un poquito más esto para tener una mejor visión. Y este viene aquí al 3. Le cambiamos el color y ya solamente nos queda conectar la señal análoga, la cual sale de este potenciómetro. Sale de aquí la mitad y esta va dirigida acá al A0. Entonces, conectémoslo de una mejor manera. Podemos arrastrarlo aquí y darle aquí un pequeño giro para que se nos vea mejor. ¿Cierto? Entonces aquí podemos también entender cuál es esa diferencia entre el análogo y el digital. ¿Cierto? Que son esas secciones que nos da nuestro Arduino. Entonces el Arduino, aquí en la sección análoga, van a recibir o entregar las señales que van continuas en el tiempo. En este caso, que van variables, perdón, que van variables de cualquier fenómeno. En este caso, como es la variación de voltaje, que también podría ser la variación de voltaje al emitir el sonido sería como una señal análoga, porque va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Va continuo, tiene distintos valores. Mientras que por los pines digitales son valores que se van a configurar de unos y ceros, ¿sí? De que dependiendo la configuración o el elemento que vayamos a conectar es prender o apagar. En este caso, como vamos a necesitar prender o apagar un LED, entonces pues lo conectamos por el digital, que es el que nos va a dar esa señal. Entonces, listo, terminada nuestra conexión, miramos un poco cuál es la razón de este circuito. Tenemos una señal de entrada, la cual va a estar relacionada con el potenciómetro, ¿sí? Que va a variar su voltaje, que va a emular el nivel de sonido que va en el ambiente. Y como respuesta me va a emitir una señal de luz que me va a decir si el ruido está muy alto o está muy bajo. Es principalmente eso. Si el ruido está muy alto, de acuerdo a la programación que yo le dé, me va a encender el LED. ¿Listo? Entonces, eso como lo hago, lo tengo que hacer por medio de programación. Entonces, procedemos a abrir la ventana de código. De código de bloques. Y procedemos a realizar el siguiente circuito. La siguiente programación de bloques. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a eliminar estos bloquecitos que no nos sirven, que están ahí por definición. Vamos a crear una variable. ¿La variable qué es? La variable es como esa señal o ese indicador que va a permitir, va a ser como el común denominador de nuestro programa. ¿Cuál es? El ruido, que es lo que vamos a censar. A partir de ahí es que va a funcionar todo. Entonces se va a llamar esta variable ruido. Puede tener el nombre que quiera, simplemente es darle ahí un nombre y tener presente que se debe crear esa variable. Listo, entonces procedemos y arrastramos este bloque que es definir ruido, que vamos a indicar cómo lo vamos a definir. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Quién lo va a leer? Entonces, esta señal de ruido lo va a leer una señal análoga que va a entrar aquí por el A0. Entonces, voy a entrada y le digo que leer pasador análogo del A0. Entonces, vengo y lo arrastro aquí lo pongo ahí en ese huequito. Entonces, leer pasador A0 o leer pin analógico A0 o en el pin donde yo le haya dicho. Luego, entonces, quiero que esa lectura, pues, me la lea de alguna manera. Entonces, se va a leer también ese ruido en este monitor serie que es como una ventanita para poder hacer lectura de las señales que se están captando, ¿sí? Aquí eso se va a definir como una salida
con el bloque que se llama imprimir monitor en serie. Allí le indicamos que imprimir monitor serie, que creo que quiero que me muestre en ese cuadro, quiero que me muestre los valores que hay de ruido, ¿sí? Ya para poderlos visualizar. ¿M? Si no le diera eso, entonces simplemente el único que sabría cuál es ese valor sería el Arduino. Entonces aquí le estoy diciendo que me los muestre. Posteriormente, entonces vamos a nuestros bloques de control y buscamos el que dice este bloque sí y no para hacer todo el proceso de condiciones. Ese lo acompañamos con los bloques de matemáticas. Arrastramos a este lugar que nos va a permitir hacer una comparación de valores. ¿Qué quiero comparar? Aquí yo quiero que me compare este ruido, que sí, vas a darle la condición de que si este ruido es mayor o igual al nivel de ruido que yo quiero como determinar que es el límite que podemos soportar, que es de 505. Esto pueden ser decibeles o pueden ser valores de voltaje de acuerdo al montaje físico que vayamos a detectar. Esto puede variar, pero aquí le podemos colocar 505. ¿M? Para hacer, pues, digamos, la prueba. Entonces, ¿qué quiero cuando me compare esos valores? ¿Qué quiero que me haga? Entonces, yo quiero, pues, vamos a definir si se prende, si el LED se prende o se apaga. Eso lo hacemos aquí como es una salida, es una respuesta de salida. Entonces, vamos a buscar prender, levantar este indicador acá, ¿cierto? Que es este pin del 3. Entonces, quiero que se me encienda o que se me apague. Entonces, vamos a definir el pasador que está en 3 en alta, ¿cierto? Entonces, y si no, entonces, ¿qué pasa si no está en este valor? Entonces, pues quiero que se me apague el LED. Entonces, hacemos eh, este pin de acá, este pasador de acá. Y lo colocamos en baja. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que el ruido, que la señal que yo estoy recibiendo por el A0, por el pasador análogo del A0, entonces, primero imprímame cuál es esa señal que se está captando y luego bajo esta condición de que el ruido sea mayor o igual a 505, entonces préndame el LED. Pero si no está en ese valor, entonces si es un ruido más bajo, entonces pues apágueme el LED. Listo, entonces eso es lo que me está haciendo aquí el circuito. Entonces procedemos a probarlo, iniciamos simulación. Levantamos aquí el monitor serie, aquí nos indica que pues no hay ningún valor, ¿sí? Simplemente nos queda entonces variar el voltaje, variando aquí la resistencia del potenciómetro, y aquí se nos van a cambiar los valores aquí en el monitor serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor nos está mostrando acá? Nos está mostrando un valor de 41, que es un valor inferior al 505, por lo tanto me va a apagar el LED. Pero si yo le digo que el valor es mayor a 505, 552, entonces el LED se me va a encender como indicador de que el ruido está muy alto. ¿Listo? Y ese es el circuito y la simulación de esta experiencia creativa con su programación en bloques. Este también nos permite como hacer otras pruebas, que si no es un LED, entonces que sea un indicador de sonido, podemos colocar un altavoz o podemos colocar diferente elemento, pero ya entendimos cómo es el funcionamiento principal para poder entender cómo se hace, cómo se prende y se apaga ese LED de acuerdo a una condición dada.